Quiero que te vayas al libro de Hechos, por favor. ¿Cómo consideras tú que es tu participación en el cuerpo de Cristo o en la obra de Dios? ¿Cómo consideras que es? ¿Crees que eres una ayuda, un apoyo fuerte, o estás, o de alguna manera puedes ser alguien que está obstaculizando la obra, o que inconscientemente, o que estás estorbando? Digo, creo que todos, el propósito de todos sería ser un apoyo, algo que está trabajando, que está produciendo para la obra de Dios, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, en el capítulo 5 de Hechos hay una historia muy conocida que no vamos a ver hoy, que es la historia de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó con ellos? Vendieron un terreno y luego se quisieron ver muy espirituales y se pusieron de acuerdo y dijeron: oye, vamos a vender el terreno, pero decimos que vamos a dar todo, pero nos quedamos una parte y así nos vamos a ver chido, y ¡pum!, se murieron los dos. ¿Sí se acuerdan? Porque quisieron verse como Bernabé, ¿no?, que estaba haciendo obras de caridad. Pero más adelante, a partir del verso 17, comienza con una historia diferente. Ahí quédate, todavía no la vamos a leer. Y en ocasiones, aunque somos creyentes, de una manera inconsciente estorbamos a la obra de Dios por mil cosas. A veces son sentimientos, como los celos, como la envidia, como no estoy de acuerdo, no me gusta lo que enseñan, y en ocasiones somos excluyentes como creyentes y no atrayentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces, en lugar de atraer a la gente con nuestra vida en Cristo, atraerlos a la iglesia, a veces alejamos a la gente por el fanatismo tan grande que tenemos a veces, ¿no? Nos confundimos y a veces alejamos a la gente. En esta porción del libro de Hechos vemos los sentimientos que despertó la nueva iglesia o la nueva doctrina de Cristo, y la vieja corriente religiosa reacciona de una manera diferente. La gente está siguiendo a los apóstoles, y estos estaban siendo usados para sanar gente en diversas causas, y esto enojó mucho a los religiosos de aquel tiempo. Los apóstoles, termina el verso 16 diciendo, si me pones el 16: y aún de ciudades venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, ¿qué? Todos eran sanados. ¿Por quién? Obviamente por Jesús, pero los instrumentos que estaba usando eran los apóstoles, y esto los religiosos del templo ya no lo hacían, ¿ves? Ellos solamente ya tenían una religión. Vamos a leer del 17 en adelante. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y les pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo toda la palabra esta de vida. Todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. En tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y todos los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente
que no enseñáis en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre vosotros la sangre de este hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros mataste colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, al cual ha dado Dios a los que le obedecen. Gracias, Señor, por esta porción, y te pedimos que estés con nosotros, que nos ayudes, Señor, a interpretarla, a guardarla en nuestro corazón y ponerlo por práctica, Padre, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Ok, después de estos milagros que estaban haciendo los apóstoles, de estas sanaciones, ¿qué dice que resultaron de bendición para el pueblo? El pueblo estaba siendo muy bendecido al traer a sus enfermos y que sanaban a través de los apóstoles. El sumo sacerdote y su gente, es decir, los saduceos, la mayoría eran fariseos y saduceos los que estaban en este concilio, estaban molestos, más bien celosos con lo que pasaba. Qué tremendo, ¿no? O sea, están viendo que la gente sana, que está viniendo multitudes de personas y que a través del nombre de Jesús la gente está sanando, y en lugar de dar gloria a Dios, se ponen celosos y se enojan. Y por segunda vez tratan de frenar las bendiciones que Dios tiene para el pueblo. Bendiciones que están llegando a través de los apóstoles, obviamente a través de Jesús, y no de ellos. Y esto les molesta muchísimo. Así que tenemos aquí dos grupos: los que Dios está usando y los que tenían una religión y están enojados y celosos. Eso es tremendo, ¿ves? Hay gente que Dios usa para su obra y para hacer muchas cosas, muchos prodigios, y hay gente que solamente tiene una religión y que cuando comienza a ver que suceden este tipo de cosas en algún lugar, que hay buena enseñanza y buena doctrina, comienzan a ponerse celosos y comienzan a lanzar ataques. Esta es la clásica reacción de una nueva empresa que tiene éxito. Y la reacción de la empresa vieja y desgastada es tratar de estorbar, aunque se trate de un mismo producto que beneficia a la sociedad. El producto, en este caso, era Dios, ¿sí?, trayendo salvación y sanidad. Pero esto no les importa a los que quieren a estos otros, porque ellos lo único que están buscando ya es honores, respeto, un lugar especial, están buscando gloria sin hacer nada para Dios, y porque tienen más que... Lo único que tienen es una vieja y gastada religión. Y todo eso lo podemos ver aún. Los religiosos deberían estar alegres. Estos hombres que representaban a Dios deberían estar alegres de que la gente se acercaba a Dios. Pero como no era bajo su concepto, o bajo su perspectiva de Dios, o bajo sus reglas, o a lo que a mí me enseñaron, entonces había que frenar esta corriente porque afectaba el negocio de ellos, porque para ellos ya la religión se había convertido en un negocio muy grande, y esa era la razón principal por la cual ellos estaban molestos con Jesús, porque empezaron a perder gente, y la gente comenzó a seguir ahora a los apóstoles que habían estado con Jesús, porque de ellos recibían bendiciones verdaderas. Muchas veces, hermano, estorbamos a la obra de Dios por un celo fanático. A veces cuando solamente tenemos una religión y no conocemos realmente a Dios, cuando pensamos únicamente en que quien no hace las cosas bajo estructuras de una religión o como estamos acostumbrados a hacerlo, no está bien. El clásico: en mi iglesia donde yo vengo no hacían eso, o esto o aquello, o a mí no me enseñaron así. Entonces, cuando empezamos a reaccionar así ante la sana doctrina, ante un mensaje fresco y auténtico, y comenzamos a reaccionar, es que a mí eso no es así. En vez de ayudar a que la obra se expanda, lo que hacemos es frenar. Cuando comenzamos con preguntas, ¿por qué hacen así o por qué no lo hacen así? La pregunta es para todos nosotros. Nosotros somos cristianos que atraen a la gente a Cristo. ¿Tu participación en la obra de Dios es de bendición? ¿O eres quizás
religioso que estorba, que está frenando la obra? ¿O eres del tipo de los apóstoles o eres de los religiosos? Aquí hay dos grupos de gente, ¿no? ¿Estamos trabajando bajo la dirección del Espíritu Santo o bajo la dirección de estrategias y programas? Porque hay muchas iglesias que trabajan bajo la dirección de estrategias y programas únicamente, pero no están guiados por el Espíritu Santo. Estos sentían celos, había mucha preocupación por lo que pudieran hacer los seguidores de Jesús. Y tanto los fariseos como los saduceos estaban preocupados por esta situación, porque perdían votos y adeptos y se les caía su negocio, porque la gente comenzaba a abrir los ojos a una relación verdadera con Dios. A veces en algunas iglesias solamente se enseña religión, solamente se enseñan fórmulas mágicas y cosas que realmente no te relacionan íntimamente con Cristo. Había estos grupos que eran los saduceos y los fariseos. Había mucho resentimiento en ambos grupos, porque su principal punto era que los apóstoles estaban haciendo lo que ellos tenían años que no hacían: hacer milagros, atraer a la gente, enseñar el Evangelio de Cristo, las buenas nuevas. Y otra cosa que les molestaba muchísimo es que eran iletrados, que era gente común, o sea que no era gente de escuela. Y entonces para ellos lo que más les molestaba es cómo estos que no fueron al seminario, o cómo estos que no tomaron el curso se atreven a enseñar a la gente. Digo, no hay nada malo con estudiar, es buenísimo estudiar, ¿verdad? Pero Dios usa gente común para su obra y los prepara y los capacita para que puedan servir en su obra. Pero estos estaban enojados porque esta gente que ellos consideraban iletrada o ignorante acerca de las cosas de Dios, pensaban que ellos no tenían autoridad para hacer estas cosas. Pero los saduceos estaban especialmente contrariados, muy resentidos, porque los apóstoles enseñaban que había una vida futura, y esa creencia ellos la rechazaban. Ellos rechazaban la creencia de los ángeles, la vida futura y la resurrección. Entonces, como los apóstoles están enseñando acerca de la resurrección de Jesucristo y de la vida eterna en Cristo, estos cuates están infartados porque no están abiertos. Están rechazando, no están de acuerdo con la nueva doctrina de los apóstoles. Ellos querían seguir encerrados en una religión, no querían abrir su corazón a un cambio verdadero, como sigue pasando ahora. Permanecemos en estructuras, en programas, en tradiciones de la iglesia, en estrategias de hombre y en mercadotecnia. ¿Ves? Es muy común caer en una tradición y hacer todas las cosas porque así nos enseñaron que se tenían que hacer en la iglesia. Y como lo he dicho 5,000 veces, muchas de las cosas que hacemos en la iglesia protestante, que es la iglesia evangélica, o protestante, o pentecostal, o como le quieras llamar, muchas de las cosas que hacemos aquí las importamos de la iglesia católica. ¿Okay? Y algunas de esas cosas son negociables, pero cuando dejamos de hacer esas cosas, o cuando tenemos algunas otras cosas por ahí, entonces la gente comienza a decir, no, es que eso está mal, porque en mi iglesia nunca enseñaron eso. En mi iglesia siempre hicimos esto, pero muchas de esas cosas solamente son costumbres, rituales y tradiciones. Entonces, ¿qué pasó con estos hombres que están sirviendo a Dios y por parte de los representantes de Dios? ¿En quién creían los fariseos? En Jehová. ¿En quién creían los saduceos? En Jehová. ¿En quién creían los apóstoles? También en Jehová. Pero ahora sabían que la representación de Dios encarnado era Jesucristo, y saben que el Espíritu Santo les da fe de eso. Pero estos hombres, con ese celo que sienten porque ellos no están haciendo las cosas como ellos las hacen, o como la tradición lo había marcado ya por tantos años, los meten en la cárcel. La consecuencia en el verso 18 dice, los echaron en la cárcel. Así que la consecuencia por obedecer a Dios fue ir a la cárcel. Esto no suena nada lindo, ¿verdad? ¿A cuánto les gustaría ir a la cárcel por obedecer a Dios? ¿No?
¿Nadie está dispuesto a ir a la cárcel? Bueno, te tengo una noticia. Aquí no te van a meter a la cárcel por eso, porque gracias a Dios estamos en un tiempo de gracia, en donde la Constitución mexicana nos otorga el derecho de creer en lo que nosotros creamos, aunque muchos creen puras tonterías, ¿no? Pero qué bueno que tú ya estás en la verdad. Así es de que a la cárcel por causa de Cristo. Y como digo, ahora ya no vamos a ir a la cárcel, pero estos tiempos algún día volverán. Según la Biblia, los cristianos serán perseguidos y muchos los pondrán en cárceles y a otros los matarán. No han llegado esos tiempos aún. Así que, hermano, te pido por la misericordia y gracia de Dios que aproveches el tiempo, pero no para contender sobre estas cosas, ¿ves? Aprovecha este tiempo para llevar un mensaje de salvación, para hablar de tu fe, no para estar nada más peleando. Es que, ¿sí me entiende? Aprovechemos ese tiempo para ganar gente. El pago de los apóstoles por servir a Dios fue ataque, crítica, persecución, cárcel, azotes, pedradas y bueno, de todo, ¿no? Les tocó de todo. Ahora a nosotros no nos toca nada de eso, ¿no? Si acaso ahí de repente alguien se pone flamenco, pero pues hasta ahí. Nos ha pasado, ¿verdad, Rosy? ¿Te acuerdas? Cuando fuimos ¿dónde fue? ¿En Ciénega? En Ciénega, hace muchísimos años. Uy, nos rodearon y todo, pero feo. Ya nos querían apedrear y todo. Pero bueno, así es la gente que tiene una religión. Ellos estaban defendiendo una religión, ¿ves? Y me acuerdo que hasta gritaban, llamen al padrecito. Y yo dije, pues tráiganme ahorita el padrecito. ¿Qué, no me crees? Súbete, vente. No te creas, hermano. Crítica, persecución, cárcel, etcétera. Todo eso viene, o les vino a ellos cuando estaban sirviendo a Dios. Quizás cárcel ya no venga para nosotros, pero sabes que cuando tú comiences realmente a dejar la religión y a tener una relación íntima con Dios y empieces a hablar de tu fe y Dios empiece a usar tu vida para beneficio de otros, ¿qué crees? Te van a comenzar a criticar, te van a comenzar a perseguir y te van a comenzar a venir ataques por todos lados. Un día te chocan el carro, otro día te duele la muela y bueno, 1000 cosas te comienzan a pasar. Así que si te está pasando algo de esto, si en algún momento te están criticando, te están persiguiendo, te están a causa de Cristo, no a causa de que eres bien sangrón, si te está pasando algo de esto, es porque estás siendo usado por Dios. Si nadie te ataca, ten cuidado, porque tal vez eres un religioso y no estás haciendo nada para el reino. Estás muy comodito ahí en tu cristianismo secular, ni se dan cuenta que eres cristiano. Entonces pasas desapercibido, nadie te dice nada, pero cuando tú comienzas a servir a Dios, los religiosos y los ignorantes y mucha gente que no conoce a Dios se paran de uñas, ¿ok? Y te van a empezar a tirar duro. Así que vemos que los primeros evangelistas, fíjate que hay falsos maestros, hay falsos profetas, pero no hay falsos evangelistas. Porque quien lleva el evangelio está llevando palabra de Cristo. En su primera campaña, están siendo perseguidos y encarcelados. Y al ver esto, son los primeros 12 que salen en campaña a evangelizar. Y al ver que lo primero que les pasa es que los meten a la cárcel, los azotan, los patean, les va como en feria, suponíamos que la obra de Dios se detendría, ¿verdad? Si estos se hubieran acobardado en ese momento, no habría cristianismo. Pero han pasado 2000 y tantos años y este mismo mensaje sigue en pie. ¿Por qué? Porque estos no se detuvieron aún con los azotes, pedradas y con la cárcel. Pero no fue así, porque había un compromiso en sus vidas muy fuerte con Jesús a cualquier costo. Ahora nuestro compromiso con Jesús es muy leve, muy light. ¿Verdad que sí? ¿O no? Algunos terminan su ministerio, su llamado y hasta su cristianismo
a causa de cualquier cosa. Algunos dejan de participar en la obra de Dios por cualquier cosa. Algunos dejan de venir a la iglesia o vienen esporádicamente porque tienen muchos compromisos por otro lado, menos con Jesús. Y algunos están sirviendo aún dentro de, sin hacer nada, ¿sí me entiende? Son ajonjolí de todos los moles, andan en todos lados, pero no están siendo efectivos en la obra. No se detuvo. Ellos estaban comprometidos con Jesús a cualquier costo. Hay mucha gente que ha terminado su cristianismo y su relación con Dios a causa de un ataque, de una amenaza, de la presión de la familia o de la presión que ejerce el mismo ministerio. Pero para la primera iglesia no era así. Estos perseveraban y estaban comprometidos con su prioridad, con el número uno, con lo más importante en sus vidas, que era ¿qué? Jesús. Es un gran ejemplo para nosotros, hermano. Están en la cárcel y ahí se los llevan a la cárcel, los clavan ahí los tienen amarrados con cadenas y todo. Y en varias ocasiones Dios vamos a ver en la Biblia que Dios ha enviado ángeles a salvarlos, ¿te acuerdas? En el temblor aquel que se abrieron las puertas, y luego mientras Pablo y Silas estaban encadenados ahí también, ¿qué se pusieron a hacer? A gritar que era un abogado, no, se pusieron a cantar alabaré, y sus cadenas cayeron. Wow. Las autoridades encarcelaron a los apóstoles, pero un ángel los libera. Y una vez más vemos la mano de Dios sobre sus siervos, sobre los que hacen la obra. Aquí aparece un ángel para ayudar a la obra, pero este ángel fue enviado por Dios. ¿Okay? No fue porque ellos lo llamaron, porque algunos insisten que tú le puedes dar órdenes a los ángeles, y no es así. Los ángeles reciben órdenes de Dios. Claro, están para servirte, pero son enviados por Dios. Bueno, por increíble que parezca esto, el ángel les pide algo en cuanto los libera. ¿Qué les dice? Pélense, porque si no, ahora sí se los echan. ¿Qué les dice? Regrésense al templo, a donde los acaban de agarrar, y síganle predicando. ¡Wow! Increíble, ¿no? Cualquiera diría, pues, ¿cómo? O sea, ¿quieres que nos maten? Pero eso es lo que les pide. Y si ellos están tan convencidos de su fe, y lo acaban de ver, ¿no? De hecho, acaban de ver un milagro, acaban de ver que cayeron sus cadenas y que un ángel los sacó. ¿Qué miedo podrían tener, no? Así que tenemos una intervención de un ángel a favor de sus discípulos, y vemos a los religiosos luchando contra Dios. El Dios que ellos mismos proclamaban, pero que no entendían. Es muy importante, ¿ves? Tú puedes proclamar a Dios y proclamarte cristiano y todo, y realmente no entender en nada a Dios. Lo único que entiendes es una religión llena de rituales, llenas de puras prohibiciones. Eso no, eso tampoco, eso, Y te quieres relacionar con Dios en base a puros rituales. Así es de que es muy diferente proclamar y entender. Y en su afán de defender sus convicciones, ellos están atacando al mismo Dios que aquellos están ministrando. Una cosa es proclamar a Dios sin conocerlo, y otra es ser dirigido por el Espíritu Santo. Así es de que en la noche el angelito les abrió la puerta, porque para los ángeles de Dios no hay puertas cerradas, ni la puerta negra aunque tenga 3 candados. Ya está cerrada, un ángel la abre. ¿Okay? Los ángeles no tienen descanso, trabajan las 24 horas del día para beneficio de los hijos de Dios. Pero sabes que las presiones materiales, las presiones que tienen paredes y rejas y cadenas, no son las más peligrosas. Las presiones más peligrosas son las presiones de la mente.
en las cuales nos metemos por voluntad propia, en las cuales nos encerramos al conocimiento y no estamos abiertos a recibir más, y quedamos como religiosos porque pensamos que todo lo sabemos, que todo acá, guau, y cuando te vienen con algo que es verdadero y que viene de Dios y que es auténtico y que es un formato diferente al que tú interpretabas, ¡pum!, te hace shock y no lo recibes porque ya está cerrado en una religión. Así es de que una vez que se les libera, les dice en el verso 20, se me regresan al templo, y bien decididos, y ahí siguen predicando. Nadie quiere regresar a donde lo van a matar, ¿no? ¿O sí? O a donde por ahí te traen ganas, ¿no? Hasta le das vuelta a la cuadra por atrás y no pasas por ahí, ¿verdad? ¿Te acuerdas, no? Bien. Pero el ángel les pide, regrésense ahí. Y sí, los quieren matar, pero no tengan miedo, vayan. Los apóstoles estaban dispuestos a obedecer a Dios a cualquier costo, aún perdieran su vida. Aquí no nos queremos perder ni la telenovela. Y les dice, vayan y anuncien las palabras de esta vida. ¿Cuáles son las palabras de esta vida? El Evangelio, Jesucristo, la obra de Cristo, la vida eterna. ¿De qué vale la vida sin las palabras de vida? Una vida hueca nada más. Y obvio están hablando de la nueva vida en Cristo, la vida que va a continuar por la eternidad. Esta de aquí se va rápido, hermano. Rápido se va, ¿ves? Cuando volteas ya tienes 18 años, como yo. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Estos conocían a Jehová, los fariseos y los saduceos, y ministraban y hacían sacrificios y quemaban incienso y todo ese rollo. Pero la vida eterna es conocer a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así es de que no entendían esta nueva noticia, esta nueva forma de relacionarse con Dios. Esta enseñanza era especialmente inaceptable para los saduceos, porque ellos no creían en la vida futura. Entonces, cuando los apóstoles están hablando de una vida futura, ellos dicen, estos son unos herejes, falsa doctrina, porque tenían una mala interpretación. ¿Te acuerdas que una vez Jesús les dijo a ellos, su problema es el problema de interpretación de las Escrituras? Cuando ellos le dicen no hay resurrección, Jesús mismo les dice, ustedes que son los maestros de la ley no saben interpretar las Escrituras. Entonces, cuando ellos están enseñando eso, ¡pum!, les choca. Me ha pasado muchas veces que he tratado de enseñar la Biblia en todo su contexto y siempre hay alguien que brinca. Siempre hay alguien que brinca y me dice, no, pastor, pero entonces es que a mí me enseñaron y entonces, cálmate. Abre tu corazón, abre tu mente. Y cuando oyen eso, de que los apóstoles... cuando oyen los apóstoles esta instrucción del ángel, después de recibir instrucción, los apóstoles actúan inmediatamente, no tienen ningún miedo, van y se presentan ahí al templo en la mañana al amanecer y comienzan otra vez a predicar. Y nótese la obediencia inmediata, ¿ves?, de los apóstoles. O sea, no le dijeron, déjanos orar, o deja que se nos baje el susto, o aguanta que se calmen las aguas, no, o sea, ¿no? Sí vamos ahí, pero como dicen, aguántate las carnitas. Dice. No, de volada se fueron ahí. No se acobardaron, y mucho menos después de haber sido liberados por un ángel. ¿Te imaginas qué experiencia tan maravillosa? Que seguro los llenó de fuerza y de fe en Jesús. Yo siempre he tenido el deseo de poder sentir o percibir o ver, ¿no?, un ángel, ¿no? Ha de ser algo maravilloso, porque existen y están alrededor de nosotros. ¿Qué hacían los apóstoles? Dice, enseñaban al pueblo.
Wow, ese era precisamente lo que los saduceos habían prohibido en el concilio que hicieran los apóstoles. En unos capítulos anteriores, creo en el capítulo 4, le dijeron, les prohibimos que hablen en el nombre de Jesús. O sea, ya no queremos que sigan hablando en el nombre de Jesús, ni que sigan mencionando que la vida eterna, o sea, se callan. Estaban llenos de ira, porque supuestamente ellos pensaban que estos hombres eran inapropiados o no autorizados para predicar la palabra de Dios. Y lo que más les dolía es que estuvieran enseñando, porque nadie que no hiciera lo que ellos o como lo hacían ellos estarían fuera de orden. Y eso te convierte en una secta y te convierte en un religioso, ¿no? Cuando pensamos que cualquiera que no hace las cosas como se hacen o como la hace la tradición o como siempre se ha hecho por tantos años en las iglesias, todos esos rollos que ahora en las iglesias se siguen haciendo desde hace ya cientos de años. Cuando tú sales de ese formato, todos dicen, está fuera de orden. Estos estaban enseñando que había resurrección y daban testimonio que Jesucristo, después de ser crucificado, se había levantado de entre los muertos, y esto les enfurecía a estos tipos. El enfoque de los apóstoles era la enseñanza. ¿Okay? El enfoque de Jesucristo era la enseñanza. El enfoque de los profetas era la enseñanza. El enfoque de los patriarcas a sus hijos era la enseñanza. Esto debió haber sido una bendición para ellos también, pero así se reacciona cuando solamente se conoce una religión en forma superficial, y es difícil aceptar o amoldarse en la mente a nuevos conceptos acerca de Dios. La gente que no está abierta a cambios no puede recibir más. Es más, creo que la mayor parte de las iglesias están enfermas de cuadradismo. Están cuadradotas, así todas, cuadradotas, todas. Y cuando uno comienza a salir del cuadro y se comienza a hacer triángulo, por decir algo, todo el mundo pega de gritos, porque ahí están mal. Pero los apóstoles obedecían órdenes divinas, estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. La iglesia y cada creyente tiene una misión que cumplir. ¿Y sabe cuál es? Presentar el Evangelio de Jesucristo a un mundo enfermo, religioso y en ignorancia. Aunque esto a veces te cueste ser criticado, atacado y revolcado. ¿Okay? Bueno, entonces viene el sumo sacerdote, reúne a todos sus ancianos, a todo su concilio, está la sesión ya lista para decidir qué van a hacer con estos que tienen encarcelados. El concilio aún no había recibido la noticia de que ya se habían salido. Todavía están pensando que los tienen atrapados. Entonces llegan los alguaciles, que es decir, la policía del templo, porque tenían su propia policía, como lo sigue teniendo el Vaticano, que tienen su propia policía. Entonces, desde entonces ya había propia policía del templo. Aquí tenemos uno. ¿Dónde está el policía de aquí de la iglesia? El que de todos nos regaña, todos. Sí, teníamos un policía. Y dice, ¿saben qué? No los encontramos. No están. Desaparecieron. La puerta está cerrada, pero no están. No hay evidencia de cómo se salieron, no sabemos cómo lo hicieron. Esta es la fuga más exitosa de la historia, mejor que las del Chapo. Chapo, ¿por qué no llamaste a un ángel? Dice, la puerta estaba cerrada, todo como si nada. Los vigilantes estaban afuera así, acá platicando, y ni cuenta se dieron cuando se fueron estos. Y luego empiezan a dudar todos ahí en el concilio porque tienen miedo, no entienden lo que ocurrió y dicen, ¿cómo va a pasar todo? ¿A dónde va a parar todo esto? Se nos está cayendo el changarro, hijo. ¿Ves? La obra y los milagros de Dios no se pueden entender con la mente natural. Y los esfuerzos represivos de estos dirigentes judíos habían fracasado una vez más. Un milagro había liberado a sus víctimas, así que progresaba la difusión del Evangelio más. Le salió peor aún más.
Así creería más gente en Jesús. Imagínate ahora, pues no, que estaban en la cárcel, los acabamos de ver aquí afuera predicando. ¿Y cómo se salieron? No sabemos. Cuando les dan la noticia, el Sanedrín, que ya se había convocado y se había reunido, no sabían dónde estaban los apóstoles, pero alguien llega y les dice, ¿sabes qué? No están en la cárcel. ¿Dónde están? Ahí están predicando en el templo otra vez. ¿Te imaginas el enojo de estos cuates? Eso se los habían prohibido estrictamente. Entonces, la obra de Dios fue interrumpida solamente por unas horas. Unas horas se detuvo nada más en lo que estuvieron en la cárcel. Pero en cuanto salieron, comenzaron a hacer lo mismo de volada. Si los apóstoles se hubieran conformado con rendir culto ahí en el templo y se hubieran guardado para sí su nueva fe, para evitarse problemas, ser cristiano de la secreta. ¿Cuántos son aquí de la secreta? Acá que nadie sabe que son cristianos, ni en sus chambas, ni en ningún lado. Pero habían recibido una comisión y se sentían impulsados a llevarla a cabo. Ese es el deber y el sentir, y debe ser el sentir de cada creyente. ¿Okay? Cuando tú estás enamorado de Dios realmente, cuando tú entiendes a Dios y no tienes una religión nada más, tú hablas de Cristo en todos lados. Así es de que los alguaciles mandaron por ellos de volada y le dijeron, tráiganselos, pero no los vayan a hacer acá violentos ni nada, porque se nos avienta el pueblo encima y nos va mal. Tráiganselos para acá, pero así a la discretita. Y los apóstoles, cuando llegan, aunque saben que tienen ángeles a su servicio y que Dios está con ellos, cuando le dicen, oigan, vengan, donde quieren hablar los del Sanedrín con ustedes, no se ponen flamencos ni nada, tienen un espíritu muy bonito de sumisión, no pusieron resistencia, dijeron, vamos. Ya nos sacó un ángel una vez, nos puede sacar otra vez. Y luego todo el pueblo, el sentimiento popular estaba con ellos. Y si ellos hubieran querido, nomás es cosa de que hubieran puesto un poquito de resistencia y el pueblo luego hubiera dicho luego, rocas, y ¡pum! Y ahí acaba la bronca. Sus recientes milagros, su conducta y su fe les habían les habían ayudado a ganar gente para Cristo. Y qué bonito, ahora hay cristianos que todos los que les ven le corren. ¿Sabes por qué le corren? Porque son fanáticos, pero con un fanatismo sin conocimiento, ¿ves? Es un fanatismo religioso nada más, hay una incultura en cuanto a las escrituras, porque eso les han enseñado, no tienen la culpa, ¿no? Hace poco me mandaron un WhatsApp que decía, ¿y en tu iglesia qué están viendo? Dijo, no, pues algunas cartas paulinas y un poquito de apologética y acá. Dice, y en la tuya, dice, y salen las fotos esas del, ¿cómo se llama esa cosita? El spinner, que del diablo y que no sé qué, luego y si le quitan la P quiere decir sinner, pecador. Eso es lo que enseñan en algunas iglesias. ¿Sí me entiendes? Se han oído, ¿no? Han visto que ahorita está muy de moda que en las iglesias te dicen que no, que es el diablo y que el 666 y que es, o sea, puras tonterías. Y los cristianos creen eso y eso es lo que van a hablar a otras casas y a otros lugares. Y cuando ven a una persona con esa cosita, le empiezan a decir que es del diablo. Y la gente que más o menos piensa dice, qué ignorante es este tipo. El pueblo los defendió y viene el ataque, pero los religiosos están atacando. ¿Ves? Esa es la diferencia. Los que sirven a través del Espíritu Santo son defendidos y los que son religiosos solamente saben atacar. El pueblo se sentía bendecido por los apóstoles. Ahora hay mucha gente que se siente amenazada por un cristiano. ¿Sabes por qué se sienten amenazados por los cristianos? Porque solamente, ¿sabes?, da bibliazos. Se trata de dar amor. No te agarres a la gente a bibliazos.
Relaciónate con ellos bonito, muéstrales al Jesús que ama. La gente estaba dispuesta a apedrear a los alguaciles, igual como los sacerdotes querían apedrear a los apóstoles, o sea, tremendo. Y luego el sumo sacerdote les va y les pregunta, les dice, ¿no toca el tema de los ángeles? No se interesa saber cómo salieron, pero lo que sí les dice es, ¿no les prohibimos que hablaran en este nombre? Ese era el gran delito, hablar de Jesús. Pero dice que nos quieren echar la culpa de su muerte y que no sé qué. Ni siquiera dijeron este hombre, ¿ves? No dijeron ni su nombre porque no quisieron pronunciar ni su nombre. Se sentían culpables o tenían temor porque sabían que ese nombre tenía poder. Y Pedro les dice, ¿sabes qué? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero desgraciadamente a muchos creyentes nos gusta obedecer al hombre antes que a Dios, quedar bien con el hombre antes que con Dios. Ellos sabían que tenían que obedecer a Dios, no importaran cuáles fueran las consecuencias. Hay un solo Señor al que debe servir el creyente y se llama Cristo. Y después, al versículo 31, después de que Pedro comienza a hablar de Jesús, de su resurrección y los culpa de la muerte, nuevamente Pedro aquí les habla de la resurrección de Jesús y que Dios lo ha resucitado y lo exaltó como príncipe y salvador. Pero para que Cristo pueda ser tu salvador, primero debe de ser tu gobernador. No puede ser tu salvador a menos que hayas rendido tu vida por completo a Él. Ese es el propósito principal de la obra de Cristo, perdón de pecados. Y Pedro está tratando de llevar a esos dirigentes al arrepentimiento, a la salvación. Pero estos no escucharon nada, ya no escuchan nada ellos. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quiénes? Todos. Así es de que lo que Dios más quiere de nosotros es obediencia. Obedecer la gran comisión que Dios nos dejó. Permanecer en Él en una relación íntima, no ritual. En 1 Samuel 15:22 dice, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención a la grosura de los carneros. Puede ser un cristiano ritualista, religioso, sin ser obediente a la palabra de Dios. La verdadera obediencia se manifiesta observando con amor los mandamientos de Dios. Y con esto termino. Pues ese es el amor de Dios, que guardando sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Primera de Juan 5:3. Pues ese es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, enseñanza, hermano, no seas tan religioso, sé más comprometido con Dios, pero en una manera real, auténtica y en intimidad. Deja de andar dando bibliazos y no, es que sí, obedece a Dios, nada más. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo.